Sí. Señor presidente, muchas gracias de nuevo por recibir nuestras preguntas. Soy Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Como recordará, ha sido documentado cómo en el gobierno anterior fue utilizado el malware espía Pegasus en contra de personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Casos que generaron gran indignación social, que permanecen en la impunidad, por cierto, y que han motivado diversas recomendaciones internacionales, incluyendo el que exista una moratoria en el uso de este tipo de sistemas hasta que no existan medidas legales y técnicas para evitar que sean abusados. Sistemas muy costosos, por cierto, también. La semana pasada, la empresa WhatsApp dio a conocer que detectó más de 1,400 casos en los que se infectó a usuarios de esa plataforma con el malware espía Pegasus y mencionó que un número importante de ellos habría ocurrido en México entre abril y mayo de 2019, es decir, ya durante la administración actual. Ante esta información, ¿podría usted confirmar si el gobierno federal sigue utilizando el malware Pegasus? Y si es así, ¿podría informar qué dependencia lo opera, desde cuándo y qué medidas considera tomar el gobierno para garantizar de una manera verificable que estas herramientas no serán abusadas de nuevo con impunidad? Muchas gracias. Sí, nosotros no usamos eso, nada de mecanismos que tengan que ver con manipulación de redes sociales, no contratamos bots, no pagamos a las empresas que se dedican a ese tipo de actividades. Nunca lo hemos hecho. Yo nunca he pagado para que mis mensajes en redes sociales se difundan. Solo para aclarar, señor presidente, el sistema Pegasus es un sistema de espionaje, de intervención de comunicaciones privadas, no necesariamente para difundir. Nos gustaría, en caso de que el gobierno federal confirme que ustedes no están utilizando Pegasus, esta empresa WhatsApp tiene evidencia de que en México se sigue utilizando. ¿Considera usted importante que se haga una investigación para determinar quién es el que está operando Pegasus en México? Sí, pero desde ahora le digo que no estamos nosotros metidos en eso. Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie. Antes, nosotros en la oposición éramos espiados. O sea, yo empecé a ser espiado, bueno, desde 1977, hay constancia, porque abrimos los expedientes de la antigua policía de investigación que existía. Y había un señor famoso, Nazar Haro, y él firmaba los reportes que tenían que ver con mi actuación desde 1977. Y ya todos esos expedientes se abrieron, todos, y se acordó de que lo que era el CISEN dejara esa actividad de espionaje y de estar escuchando teléfonos, ¿sí? Ya eso está prohibido. Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje. Se gastaba muchísimo dinero. Hay todavía equipos sin usar que compraron en el gobierno anterior. Nosotros no hacemos eso, y no lo hacemos por una cuestión de principios. Lo que sí digo aquí
es que los conservadores, pero eso no tiene nada de malo, son muy hipócritas. Los conservadores sí tienen una doble moral, sí hay un doble lenguaje. O sea, lo que nosotros padecimos en México fue una política conservadora o de pensamiento conservador que llevó a todo eso, a espionajes, ¿sí?, a persecuciones y algo más grave, a desapariciones, a masacres. Nosotros, hasta con esta Comisión de Derechos Humanos, nunca hemos recibido, ¿sí?, una queja o una resolución, una recomendación de derechos humanos, de violación a derechos humanos, en el tiempo que llevamos. Y no es solo porque sea nuestro deber político respetar los derechos humanos, es una convicción, no nos vamos a negar a nosotros mismos. Y solamente una última pregunta. Pero para ser precisos, investigamos y de inmediato les informamos sobre esto. Sí, usted ha señalado muchas veces, y se aprecia de la sociedad civil, que ha mencionado varias veces que este gobierno no va a espiar. También ha mencionado que habría una apertura y transparencia sobre lo que espiaron los gobiernos anteriores. Se ha hablado de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, también los del CISEN, pero ya hace varios meses que no se vuelve a tocar ese tema acá. Este gobierno sigue comprometido a principalmente hacerle saber a las propias víctimas de espionaje de gobiernos anteriores que fueron víctimas de espionaje, qué fue lo que se conoció, porque mientras las personas que han efectuado este espionaje continúen en la impunidad, pues ellas siguen vulnerables a ser víctimas de extorsión, de intervención en su vida privada y hasta, como usted bien lo menciona, de ser objeto de ataques físicos a su vida y su integridad personal. Sí, tienen acceso a todos los expedientes, esa es una instrucción ya que se ha dado, y protección a todos los que han sido víctimas de espionaje. Eso ya se terminó. O sea, ya también para informarles que esto es histórico, desapareció el Estado Mayor Presidencial y les doy un dato. En la represión del 68 está demostrado, intervino el Estado Mayor Presidencial. Estoy hablando de la represión estudiantil del 68. Además, en un aparato de élite, cuidaban al presidente 8,000 elementos. Nada más para que tengan como complemento, el año pasado la presidencia ejerció 3,600 millones de pesos y este año vamos a ejercer 800, porque ya no se pagan los gastos del Estado Mayor Presidencial. O sea, aparte de la prepotencia y de este historial tan oscuro, era un aparato costosísimo. Ya los elementos del Estado Mayor regresaron a la Secretaría de la Defensa y forman parte de la Guardia Nacional.
Entonces, sí es distinto completamente lo que está pasando en el país y yo entiendo que por los cambios pues hay opiniones distintas. Esto es normal. Además, nosotros estamos construyendo una auténtica democracia, no estamos edificando una dictadura. Y en la democracia hay pluralidad y discrepancias, se tiene que garantizar el derecho a disentir. En la dictadura es pensamiento único, es represión. Entonces, por eso estamos viviendo un momento también estelar. En ese sentido hay que ver la parte buena y desde luego que hay reacomodos, porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no alcanza todavía a nacer. Es una transición, pero el propósito del gobierno nuestro es llevar a la práctica la frase, una de las frases célebres, importantes del presidente Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y así nos guiamos. Muy bien.